Esto ya se ha visto por sumamente rápido. Aquí tenemos el grupo funcional aldehídico. Los aldehídos son compuestos de fórmula, esta es su fórmula. Y las cetonas tenemos acá, aquí tenemos, por ejemplo, el CHO, que le dicen, el CHO, grupo funcional de los aldehídos. Y aquí tenemos el grupo carbonilo con dos radicales alquilo, con dos grupos alquílicos, y en este caso solamente con un grupo alquílico. Fíjense que no solamente esto es en los alifáticos, pero puede ser también en los aromáticos, en ambos casos. Por lo tanto, su característica principal de los aldehídos y cetonas, dependiendo del tipo de radical que lleve, puede ser alifático o aromático. Aquí están, por ejemplo, donde los grupos R y R' pueden ser alifáticos o aromáticos. Ambos tipos de compuestos se caracterizan por tener el grupo carbonilo, por lo cual se les puede denominar como compuestos carbonílicos. Aquí tenemos más en forma ramificada el grupo aldehído, fíjense el grupo carbonilo, y aquí tenemos el grupo carbonilo de acetona, con dos radicales alquílicos y aquí con solo radical alquílico. En sí el grupo carbonílico esto es C, carbono, hidrógeno, oxígeno. El CHO, grupo aldehídico, le dice. Y este es el grupo carbonílico, CO. Ambos se caracterizan por llevar tanto el aldehído como la acetona el grupo carbono sobre enlace. Uno está en primaria y el otro en secundaria. En la acetona ocurre lo mismo, tal como indicamos. Ahora ya, pero sí es el grupo arilo. Ya sabemos claramente que el grupo arilo está relacionado con el grupo bencénico, ¿no? El benceno, los aromáticos. La base de todos los aromáticos son el benceno. Entonces tenemos acá lo mismo en los aldehídos, una de las el átomo de carbono del grupo carbonílico se une a un átomo de carbono y a otro de radical alquilo, tal como se indica. Aquí tenemos el grupo carbonílico y la acetona lo mismo, los dos radicales. Aquí tenemos AR y R iguales aromáticos. Los aldehídos y la acetona se denominan grupos carbonílicos, pero difieren en su estructura y en algunas propiedades. Las funciones se llaman aldo o ceto respectivamente. Los aldehídos y cetonas presentan un tipo particular de isomería llamada tautomería, que se produce por un desplazamiento hacia el oxígeno de un hidrógeno del átomo de carbono contiguo al carbonilo. Esto aquí, fíjense que estamos hablando de tautomería, que se refiere a la tautomería. Hay el desplazamiento de un átomo de hidrógeno, dice, al oxígeno. Un átomo de hidrógeno al oxígeno hace que forme el etanol. Se convierte de un aldehído a un... Lo mismo que los aromáticos. Se convierte de un aldehído a un alcohol. Aquí tenemos forma enólica, forma cetónica. Aquí tenemos una acetona. Hija. Y aquí el reordenamiento, forma enólica. Entonces, aquí todo este fenómeno que ocurre es un fenómeno de tautomería. Tautomería. Si hablamos de tautomería, tenemos que conocer el concepto de isomería, obligadamente. Ese es un concepto básico. Ahora vamos a ver vamos a hacer, para que sea más interesante la clase y no hagamos que se cansen, va a haber participación. Bajo el supuesto de que ya tienen estos conceptos pulsados en la química orgánica 1, ¿no? Y además es posible que también con Roy también hagan un revisado de este concepto. Vamos a ver con alguien su cámara. Tienen que abrir todas sus cámaras. Por el número de registro. Valderrama Marisol. Sí, ingeniero. Valderrama Marisol. ¿Podría hablarme algo sobre cuando estoy hablando de tautomería y estamos aplicando el concepto de tautomería?
para entender tautomería, obligadamente, o sea, lo que estoy explicando acá, hay que saber qué es isomería. Si no, no hay base, digamos. O sea, no se va a entender bien. Yo quería que me hable algo sobre la tautomería, en qué consiste la tautomería. No abre su cámara. Por favor. Valderrama, Marisol. Quisiéramos que por favor nos intercambiemos algunas opiniones sobre tautomería, sobre isomería. ¿Qué entiende usted por isomería? ¿Se acuerda o no? Isomería. ¿Qué entiende por isomería? Por isomería que cada Ay, amiga. Ya, no importa. todos tienen sus isómeros. Lo va a anotar, hay que revisar ya. Son conceptos que hay que manejarlos rápidamente. Vamos a ver, Castro Alejandro. Castro Alejandro. A ver. Isomería es una propiedad de aquellos compuestos químicos, en especial cadenas carbonadas, que tienen la misma fórmula molecular en iguales proporciones relativas de los átomos Muy bien. que conforman su molécula. Excelente. Muy bien. Escucharon sus compañeros también seguramente. Muy bien, Castro Alejandro. Bien, entonces fíjense que la cantidad de átomos que tiene aquí inicialmente tanto los aldehídos como las cetonas también tienen esta nueva función, se puede llamar etenol. Hay un radical oxidilo acá. Se forma un radical oxidilo y eso hace que le dé otras propiedades totalmente diferentes al etanol. Totalmente diferentes, propiedades químicas y físicas totalmente diferentes. Entonces, por lo tanto, al ser atacado por un reactivo químico, seguramente va a participar este hidrógeno. En este otro participará directamente el oxígeno, o sea, le da propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. Lo mismo en el caso del aldehído. En el aldehído, por ejemplo, aquí en las cetonas lo mismo igual. Las cetonas, fíjense, forma enólica, la cantidad, el peso molecular es el mismo, totalmente el mismo, simplemente hubo un reordenamiento de los electrones, de los átomos, de esta fórmula está formando el OH, forma enólica. Bien, entonces es importante recordar el concepto de isomería para tener claro qué es la tautomería. O sea, es simplemente que la tautomería es isomería directamente. Bien, el grupo carbonilo es el grupo característico de los aldehídos. Según el número de grupos carbonilos que contengan las moléculas de aldehídos, se clasifican en monocarboxilados y normales o también policarbinoles. Estamos yendo un poco rápido porque esto ya ha sido visto por Freud, ¿no? Entonces estamos haciendo recuerdos simplemente. El grupo carbonilo forma parte de las funciones orgánicas. Fíjense acá qué interesante, ¿no? En los aldehídos y las cetonas forman su primera reacción química, digamos, ya sea de oxidación, forman ácido carboxílico, forman ésteres, forman anhídrido, forman aluros, forman amida. Casi forman varias funciones químicas, dependiendo con qué tipo de reactivo químico participa reaccionando con los aldehídos y las cetonas. Y también las condiciones de la reacción química, ¿no? ¿Qué pasa en las condiciones de la reacción química? Podemos formar ácidos carboxílicos, ésteres, anhídridos, forman otra serie de funciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros llevemos la parte por ejemplo, de ácido carboxílico, ¿de dónde se origina la preparación de los ácidos carboxílicos?
se prepara por oxidación de un aldehído o de una acetona. Ya tenemos una respuesta por aquí. Y así, tranquilamente podemos ir, dependiendo del tipo de reactivo, podemos sacar nuevas funciones químicas. Bueno, y la nomenclatura. Ya hicieron también, ya se hizo bastante práctica. Como siempre, la que se recomienda es la nomenclatura de la IUPAC. Se usa la terminación al para designar un aldehído y el sufijo ona para la acetona. La cadena más larga es la que contiene el CHO y el grupo carbónico. Se considera como estructura matriz y la posición de un sustituyente se indica con un número. Los nombres vulgares de los aldehídos tienen las mismas raíces que las de los ácidos carboxílicos. Se reemplaza la palabra de terminación IQ por el aldehído de los ácidos. Los nombres vulgares de las cetonas también se obtienen nombrando los radicales unidos al grupo CO enlazado con anillo bencénico. Ahí tenemos una serie de fórmulas químicas que también se ha visto ya esto. El acetaldehído, el metanal, ahí tenemos como terminación al, cuando es relacionado a IUPAC. Se recomienda siempre utilizar la nomenclatura de la IUPAC, ¿no? Porque es una nomenclatura a nivel mundial, reconocida por toda la química. La propanona, terminación ona, terminación al. Y los nombres vulgares o comunes, benzaldehído, acetaldehído, formaldehído, acetona, metilbutanona, butanona, nomenclatura IUPAC, acetofenona, nomenclatura acá, 1-fenilcetona, ahí tenemos la nomenclatura IUPAC, difenilcetona, la nomenclatura. Bueno, tenemos entonces que diferenciar entre la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura común, ¿no? Que dicen vulgar ya. Ahí tenemos el formaldehído ya de tipo general, un resumen de tipo de nomenclatura: formaldehído, acetaldehído, N-butildehído, etc. El benzaldehído, esta es una mezcla de tanto aldehídos y cetonas alifáticos y aromáticos. Se ha mezclado totalmente para hacer recuerdo de cómo se nombran y cómo se escriben. Bien, ahora sí entramos en las propiedades físicas. Las propiedades físicas. Vamos a ver qué es propiedades físicas. Vamos a ver qué le entienden por propiedades físicas. A ver, Becerra, Ibarra, Gabriela. Nada. Becerra. Ahí está, Becerra, Ibarra, Gabriela. A ver, Gabriela, ¿qué entiende por propiedad física? Porque vamos a entrar a propiedad física. Esta parte ya la vamos a desarrollar con más calma, porque es parte de lo que voy a avanzar yo, ¿no? ¿Qué es propiedad física para que podamos empezar a hablar sobre las propiedades físicas? ¿Qué entiende por propiedad física? Cuando le preguntan, a ver, va a una fábrica y le van a decir, oiga, la propiedad física de la caña o del jugo de caña, ¿qué dice usted? Propiedad física del aceite, ¿qué dice usted? Propiedad física, por ejemplo, del cloruro de magnesio o propiedad física del bicarbonato de sodio, etcétera. De cualquier compuesto, o sea, propiedad física de los gases, digamos, de los gases, en este caso, alcanos, propano, etano, butano. ¿Qué les respondería a usted? ¿Qué es propiedad física? Becerra, Gabriela. Nada, no se manifiesta. ¿Qué dice? No se manifiesta. Nada. Alejandro.
Sí, ingeniero. A ver, Castro. La misma pregunta. Una propiedad física es aquella que se basa principalmente en el estudio de la estructura del objeto o en su propiedad que es medible. No. A ver, nuevamente, Castro, más rápido, un poquito más despacio. ¿Cómo es esto? Que las propiedades físicas son aquellas que se basan principalmente en la estructura del objeto o en toda propiedad que sea medible. Ya. Medible, ¿ya? Está participando, Castro, muy bien. Lo estamos tomando en cuenta, ¿ya? Vamos a enriquecer más el concepto de propiedades físicas. ¿No? Todavía falta un poquito de hablar un poco más. A ver, Marcos García. Nada. Nada, ingeniero, no recuerdo. Ah, a ver. No recuerdo muy bien, ingeniero, no, nada. Marcos García, nada. Nada, ingeniero, no recuerdo muy bien. Ya. No importa, estamos haciendo la revisión, no se preocupe, pero tienen que anotarlo, anótenlo en sus apuntes o de que, a ver. Ya, está bien, ingeniero, lo vamos a para anotar. que, claro, es importante, porque si no, vamos a seguir con los errores, los hechos. García, ¿no? No tiene su imagen. García, bueno. No sale su imagen. No creo que no tiene la foto. Ahorita le pongo dinero. ¿Ah? Nada. Nada, dinero. No se olvide. Ya tiene que poner su imagen, por favor, ¿ya? Imagen es importante. Ya, ingeniero, está bien. Vamos a ver entonces, como estamos intercambiando opiniones, quiero ver cómo está mi curso, a ver, para que... A ver, López, Aguilar Lourdes. Aguilar Lourdes. Buen día, ingeniero. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien, ingeniero. Bueno, las propiedades físicas para mí es similar a lo que dijo mi compañero Castro. Es toda una estructura que se mide la sustancia o materia y a la vez dependiendo, ¿no? Si las propiedades, depende de las propiedades si es soluble o insoluble. Ya. No sé qué digo. Vamos aumentando un poquito más. O sea, hay un poquito de vacío ahí. Vamos a seguir insistiendo. González Torrico Vivian. Está muy bien Aguilar. Ya. La participación es muy importante. González Torrico Vivian. A ver. Ingeniero, buen día, ¿me escucha? Hola. Hola, siga. Ya. Ingeniero, buen día. Las propiedades... Sí, es que está mal mi audio, disculpa. Ya, las propiedades físicas, como decía tanto Lourdes, Aguilar y Castro, son las sustancias que se pueden medir, o sea, son las características o sea, se puede anotar lo que se ve, el cambio que sufre la sustancia, cualquier compuesto o elemento. Por ejemplo, como dice ahí, la solubilidad, el punto de ebullición. Eso sería para mí las propiedades físicas. Está muy bien, claro. Bien, entonces vamos a ampliar un poquito más las opiniones de algunos compañeros de usted y de otros que han aportado con el concepto de propiedades físicas. Fíjense que en la química, en general, en la química y en los fenómenos químicos, en los fenómenos de transformación de la materia, existen dos tipos de propiedades importantes, propiedades físicas y propiedades químicas. Estas propiedades físicas se caracterizan, dependen fundamentalmente del tipo, las propiedades químicas dependen de los tipos de enlaces químicos que tienen.
O sea, las transformaciones dependen de los enlaces químicos, tanto las físicas como las químicas. Entonces, ustedes saben que hay dos tipos de enlaces químicos, atómicos y moleculares. Los atómicos están relacionados totalmente con los enlaces químicos como covalentes, covalentes, electrovalentes, etc. En estos enlaces atómicos participan los electrones. Hay rupturas de cadena, hay reordenamiento, hay enlaces, o sea, hay unión por pares de electrones, covalentes, por ejemplo. Entonces participan, y además lo interesante del asunto es que en estas propiedades químicas hay cambio total de comportamiento, hay de reactivo a producto, o sea, los productos son diferentes a los reactivos. O sea, hay cambio profundo en la sustancia. En cambio, en las propiedades físicas no existe cambio profundo en la sustancia. Solamente existen cambios, además dependen absolutamente de los enlaces intermoleculares. Fíjense esto, ¿no? Las propiedades químicas dependen de los enlaces químicos atómicos y las propiedades físicas dependen de los enlaces químicos moleculares, o sea, intermoleculares, concretamente los enlaces de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc. Entonces, estas propiedades físicas, ¿qué quiere decir? Si depende de las propiedades, si es que participan las moléculas, se unen moléculas debido a fuerzas de atracción que tienen las moléculas y forman un enlace, por ejemplo, por puente de hidrógeno, entonces esto hace que las moléculas que participan, las moléculas no se destruyen, o sea, no se reordenan, siguen siendo, por ejemplo, el caso del agua. El agua te lleva como sólido H2O, como líquido H2O y como vapor H2O. O sea, esa es una propiedad física: vaporización, solidificación, condensación. Entonces son propiedades físicas, en este caso del agua. Pero si el agua reacciona, por ejemplo, con un óxido, formará hidróxido. O si el agua funciona, por ejemplo, con cualquier sustancia orgánica, entonces, por lo tanto, si es una mina, entonces seguramente va a haber otro tipo de compuesto químico con propiedades físicas diferentes y además van a participar los electrones ahí. O sea, los enlaces atómicos forman nuevos enlaces atómicos y por lo tanto les da propiedades químicas diferentes al producto. Ahí viene ya la cuestión de que las propiedades físicas son aquellas transformaciones que no afectan, o sea, que no son transformaciones que no modifican la estructura de la molécula. Ese es el concepto. Simplemente son transformaciones que se realizan sin afectar la estructura de la molécula. Que lógicamente ya como consecuencia de eso es lo que decían algunos compañeros, ¿no? Como consecuencia de eso puede haber, digamos, la medición, por ejemplo, del punto de ebullición, solubilidad. Ya a partir de ahí se derivan con nombres ya las propiedades físicas. Si es, por ejemplo, el agua a 100 grados centígrados pasa a vapor. Entonces se mide el punto de ebullición, que es 100 grados. Pero el fondo de esta propiedad física es que en el agua no hubo transformación de sus enlaces atómicos, de su estructura, no hubo absolutamente transformación. Por lo tanto, solamente el único que cambió fue su estado, el estado líquido al estado de vapor. Su propiedad física, punto de ebullición. Le decimos punto de ebullición. Si agarramos, por ejemplo, el caso del alcohol, como lo vieron ustedes, lo diluyen en agua, se diluye en agua, y luego los meten a un proceso de destilación y se extraen el alcohol diluido en el agua, o sea, disuelto en el agua, formando enlaces por puente de hidrógeno, forma enlaces con el agua, y como consecuencia, al formar enlaces por puente de hidrógeno, está la disolución de alcohol con los ciertos porcentajes al cual no puede medir. Entonces, luego lo llevo a destilación y extraigo el alcohol del agua. Ese es un proceso físico. A tal grado centígrados, a 50 grados centígrados, el alcohol comienza a volatilizarse. Entonces, su punto de ebullición o volatilización, ahí mido, punto de ebullición. Pero, ¿qué pasó en este caso con el alcohol y el agua?
tanto el alcohol en forma diluida mantiene su estructura molecular, CaHO, con el OH, metanol, etanol, y el agua también mantiene su estructura molecular. Simplemente hay enlaces, reordenamiento de las moléculas, y a partir de ahí forma la disolución. Si lo llevamos a destilación, separamos las moléculas de alcohol. Tanto en disolución como en volatilización, el alcohol se sigue manteniendo como con su fórmula correspondiente, el ROH o el AROH. Entonces, ahí es una propiedad. En el caso de los aldehídos, o sea, y cetonas, por ejemplo, aquí dice claramente, los aldehídos y cetonas forman hasta con 4 átomos de carbono, son perfectamente miscibles en el agua. ¿Qué quiere decir? Si son miscibles en el agua, significa que pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno. En alguna parte de la química orgánica seguramente ustedes han visto de que todas las sustancias químicas, absolutamente todas las sustancias químicas orgánicas que pueden formar enlaces por puente de hidrógeno, entre ellas son totalmente miscibles en el agua. ¿Qué quiere decir? Que pueden formar enlaces por puente de hidrógeno con el agua. O sea, y como consecuencia decimos son miscibles, y como consecuencia decimos medimos su solubilidad. Entonces, en base a eso podemos sacar en base a eso podemos tener un concepto de propiedad física, la solubilidad. La solubilidad es una propiedad física, entonces, de cualquier función química. En este caso, vamos a ver la propiedad física de solubilidad de los aldehídos y cetonas. Dice que son solubles hasta el 5, átomo 5. Las cadenas carbonadas, 4 o 5 átomos de carbono, pueden tranquilamente ser miscibles. La solubilidad va disminuyendo rápidamente al aumentar los números de átomos de carbono. Módulos con más de 7 átomos son totalmente insolubles. Conforme va aumentando el número de átomos de carbono, ya son insolubles. Que hay problemas ahí con los enlaces químicos. Todo depende de los enlaces químicos, todos absolutamente. Tanto de los atómicos como de los intermoleculares, por su caso. Por eso es muy importante entender bien qué es enlace químico, ¿ya? Entonces, los aldehídos y cetonas aromáticas son prácticamente insolubles en agua, su densidad es inferior a la del agua. Ahí hay otro efecto. Sí, ya estamos hablando de densidad. Entonces, como propiedad física, fíjense, estamos hablando de punto de ebullición, punto de solubilidad, y ahora ya hay de densidad. En todas las funciones químicas normalmente se toma en cuenta eso, se revisa la solubilidad del punto de ebullición, punto de fusión, la densidad y, bueno, todo lo relacionado. Esas son las propiedades más importantes, la densidad, el punto de ebullición, la solubilidad. Todas estas propiedades están relacionadas con los enlaces intermoleculares que tienen estas sustancias, tanto los aldehídos como las cetonas, y cualquier función química. Cualquier función química necesariamente sí que tiene enlaces por puente de hidrógeno, con seguridad que alguna parte de ellas van a ser solubles en agua. Porque el agua está unida en moléculas por enlaces por puente de hidrógeno. Los aldehídos y las cetonas inferiores son solubles en agua, probablemente por los puentes de hidrógeno. Aquí está. Fíjense, probablemente por los puentes de hidrógeno que pueden establecerse entre las moléculas del disolvente y las del soluto. O sea, tenemos el soluto, que es en forma aldehído, un aldehído o una cetona, y el disolvente, que es el agua. Entonces, por lo tanto, echamos el soluto al disolvente y inmediatamente se forman nuevos enlaces químicos intermoleculares y no atómicos. Y como consecuencia decidimos si es que hay combinación, si es que hay unión, si es que hay reordenamiento, si es que hay atracción, si tienen fuerzas intermoleculares entre las moléculas, tanto del agua como de los aldehídos o de las cetonas. Entonces decimos que son solubles en agua, porque forman nuevos enlaces por puente de hidrógeno. Por sí mismo, entre ellos, dice, las moléculas de tanto aldehídos y cetonas no pueden unirse por puente de hidrógeno debido a que poseen hidrógeno o radicales unidos al carbono.
La solubilidad límite se alcanza alrededor de unos 5 carbonos, es el mismo material que se indicó, hasta 4 o 5 átomos de carbono son solubles. Dice, no es de sorprender que los aldehídos y las cetonas se asemejen en la mayoría de sus propiedades como consecuencia de poseer el grupo carbonílico. Son parecidos, por eso se llaman juntas. El grupo carbonílico lo llevan ambos, tanto los aldehídos como las cetonas. El CO, C doble la CO, por lo tanto, ambos llevan ambas funciones químicas. Los aldehídos y las cetonas llevan el grupo carbonilo. Como llevan el grupo carbonilo, por lo tanto, se parecen, no son las mismas, pero se parecen. Entonces, la diferencia puede ser que los puntos de ebullición varíen en unas y en otras, o sea, en los aldehídos o en las cetonas, que la solubilidad en las cetonas sea mucho más, tenga otras características más rápidas, más pueda formar mayor facilidad, ¿no? Es lo mismo que los aldehídos puedan formar nuevos compuestos químicos, ya sea, o también si es propiedades físicas, pueden ser solubles en agua con mayor facilidad. Esta diferencia estructural afecta a sus propiedades. Aquí está la parte importante. Esta diferencia estructural afecta a sus propiedades físicas y químicas fundamentales. O sea, la diferencia estructural, en el caso, esa pequeña diferencia, piensen que hemos visto anteriormente de que en la parte introductoria con Roy y también conmigo lo estamos viendo rápidamente. La diferencia, ambas llevan el grupo carbonilo, pero sin embargo en las cetonas están unidas a dos grupos, a dos radicales alquilo. En las cetonas no, están unidos a un átomo de hidrógeno y un radical. Eso hace que esa pequeña diferencia estructural haga que tengan propiedades físicas y químicas, ¿no? Fíjense, afecta las propiedades físicas y químicas fundamentales, haga que haya alguna diferencia. Y aquí indica, los aldehídos suelen ser más reactivos que las cetonas en adiciones. Ahí viene la parte de las reacciones químicas, ya que eso lo vamos a ver posteriormente en propiedades químicas, pero de todas maneras va como referencia. Los aldehídos pueden ser más reactivos que las cetonas en adiciones nucleofílicas, que es la reacción más característica de este tipo. ¿Qué son las reacciones de adiciones nucleofílicas? Vamos a ver con algún compañero. A ver, veamos con Amador Miranda Milton. Amador. Sí, ingeniero. Indíqueme a ver qué recuerda usted. No sale la imagen. Antes, la imagen. Si puede. Amador. ¿Sí? ¿Me escucha? Voy a tratar de ponerlo, a ver, ingeniero. La imagen para que podamos conversar, pues así nos conocemos un poco. Para cuando estemos tomando los exámenes, ahí va a ser de forma presencial. Listo, ingeniero, voy a tratar de ponerlo la imagen ahora. Ya, por favor, ya. Listo. Bien, entonces de todas maneras vamos adelantando un poco con las preguntas. Entonces estamos hablando de reactivos nucleofílicos, que son, cuando decimos que los aldehídos suelen ser más reactivos que las cetonas en adiciones nucleofílicas, que en adiciones nucleofílicas significa que con los reactivos nucleofílicos son más sensibles, o sea, pueden efectuar reacciones mucho más rápidas, más violentas, los aldehídos y las cetonas. Entonces los aldehídos contra las cetonas, cuando hacemos reaccionar con un reactivo nucleofílico. Si yo digo que es un reactivo nucleofílico, entonces, porque tengo que saber qué es reactivo nucleofílico, obligadamente. Eso sería, Amador, ¿qué es un reactivo nucleofílico?
El que llega a ganar cargas, electrones, y está con a lo que llega a ganar, se le pone el signo negativo, y al que pierde, positivo. En caso del hidróxido, por ejemplo, el oxígeno es más electronegativo, entonces a lo que llega de ganar carga de electrones, pasa con carga negativa. Entonces el hidrógeno, como pierde electrones, se le pone la carga positiva. O sea, en conclusión, a ver, lo más corto posible, ¿qué sería un reactivo nucleofílico? Es el que llega a ganar electrones. Ya, ahorita vamos a ver si están o no es lo cierto, ya, vamos a ver. Jenny, Coyo, León, María Jenny. A ver, María Lenny. Sí, ingeniero. No se ve bien la imagen, está empañada. Sí, es que mi no sirve mi cámara. ¿Qué? A ver, ¿qué dice? ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo su compañero? ¿Hasta qué ven? ¿Sí? Con lo que dijo su compañero, ¿qué son reactivos nucleofílicos? Eso lo vamos a utilizar en toda la química orgánica 2, así que hay que tener el concepto bien claro. Los reactivos neo. ¿Ah? Nada. Coyo, León. Su nombre está bien, ¿no? Escrito Coyo, León, María Jenny. Sí, está escrito. Los reactivos nucleofílicos, dijo, ¿no? Es como una especie que reacciona en forma que va en un par de electrones libres, no, por ahí, que va que va cediendo un par de electrones libres a otra especie. Ya. Un par de electrones libres. ¿Sería eso? Sí, es como una especie que reacciona cediendo ya sus pares de electrones libres a otras especies en sí. Ya, entonces, ya, estamos mejor. Entonces, en una reacción química, ¿qué es lo que hace normalmente un reactivo nucleofílico? En una reacción química. Pollo, León.